En esta mañana les quiero compartir un relato desde el Evangelio según San Marcos, desde el capítulo 8, versículos 22 a 26, que se relaciona con la sanación de un enfermo. Escuchemos. Cuando Jesús llegó a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Y mientras recobraba la vista dijo: Veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo, Jesús le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanando y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo: Ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso relato de el Evangelio según San Marcos nos trae algunas enseñanzas. Vamos a tratar de reflexionar en tres de ellas. La primera de ellas, la sanación es un proceso. Nuestras necesidades requieren la paciencia del proceso. En este mundo, que es un mundo de afanes, de lo instantáneo, recuerdo hace algunos años que todo era muy diferente. Por ejemplo, para enviar una carta, uno primero la escribía, luego compraba un sobre para llenarla, luego llevaba al servicio de correo, a Servientrega u otro medio de envíos. Se pagaba el servicio y se esperaba 1 o 2 días o incluso más para que llegara al destino. Era todo un proceso. La persona incluso debía estar pendiente si llegó o no llegó, si recibió o no recibió el envío o la carta. Ahora las cartas ya ni se utilizan. Lo que vemos en el día de hoy es enviar un mensaje a través de un correo electrónico, un email, o ya ni siquiera eso. Se envía mensajes a través de WhatsApp y otras aplicaciones. Y en menos de un segundo llega el mensaje. En menos de un segundo recibimos respuesta. Todo se volvió así como tan rápido, tan instantáneo. Y tal vez así nosotros también nos volvimos. Todo lo que le pidamos a Dios, todo lo queremos que sea para allá. Que Dios nos resuelva las cosas como por arte de magia, ya mismo. Claro que a veces Dios hace eso. Por el poder que tiene Jesús, Él lo puede hacer. Por ejemplo, tenemos muchos relatos en las Sagradas Escrituras en donde Jesús sanaba en el momento, al instante. Por ejemplo, podemos recordar aquel relato de la mujer hemorroísa que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, el versículos 20 y 22, en donde una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragias se le acerca a Jesús por detrás y le toca el borde de su manto, porque ella se decía a sí misma: con solo tocar su manto quedaré sana. Y Jesús, al verla, le dijo: hija, ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante ella quedó sana. Entonces miremos que ahí, en este milagro, un solo toque de Jesucristo, de inmediato ocurrió el milagro. Quizás algo similar me ocurría a mí hace algunos años, que aunque no sufría hemorragias como la mujer del relato, sí sufría de un problema de adicción al internet, a la pornografía, al desorden sexual y otras cosas y todo lo que eso implica. Pero mientras que la mujer hemorroísa le decía: con solo tocar el manto quedaré sana, yo le suplicaba a Dios diciendo: no quiero más una vida de esta manera, ayúdame, Señor. Y obviamente el milagro ocurrió instantáneamente. Yo recuerdo que en esos años, hace ya un tiempo, no pasó ni una sola semana en donde yo experimenté el cambio, la sanación de aquella enfermedad que me acongojaba en ese tiempo y me hacía sufrir en mi vida. Entonces miremos que Dios lo puede hacer. Él tiene poder para sanarnos de manera instantánea. Incluso a veces no terminamos de pedirle a Él y ya Él está contestando lo que le estamos pidiendo. A veces Él se anticipa a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, y ni siquiera necesitamos pronunciar una sola palabra porque Él ya conoce lo que estamos pensando.
Pero en otras ocasiones sucede lo que estamos leyendo en este relato del Evangelio según San Marcos, de la sanación del ciego de Betsaida, en donde se requiere un proceso. Es necesario orar, es necesario que nuestra oración sea perseverante, que sea constante, que sea continua y sobre todo que sea una oración humilde, sencilla. Miramos que no es una oración como yo quiero esto para allá, o Dios concédeme esto pero que sea en estos días, que sea en este tiempo, que sea en este mes, que sea, no sé, que sea el día de hoy. A veces nosotros corremos con ese atrevimiento, con ese error de pedirle a Dios y de incluso limitar al Señor en nuestras oraciones, pidiéndole a Él, imponiéndole nuestro tiempo, imponiéndole nuestros deseos. Entonces miremos que cuando nos acerquemos a orar al Señor, a pedirle, a rogarle por alguna de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, nos acerquemos con una oración constante, oración sencilla, firme y sobre todo con la humildad que nos lleva a reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos sus hijos, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, que nos acerquemos a Dios orándole sin darle instrucciones a Él de cómo debe hacerlo. Él ya sabe la mejor manera y Él sabe cómo hacerlo también. Entonces pidámosle a Dios con sencillez, con perseverancia. Siempre debemos tener en cuenta que toda oración que se eleve a Dios, Él la escucha. Así lo dice la primera carta del apóstol San Pedro en capítulo 3, versículo 12. Los oídos del Señor escuchan las súplicas, escuchan las oraciones del hombre o de la mujer honrada. O como lo dice también en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, en el capítulo 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. O nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dice en el Evangelio según San Mateo 7:7. Pidan y se os dará, llamen y se les responderá, busquen y encontrarán, dice. Entonces estamos invitados, queridos oyentes, a orar con sencillez, con humildad, a acercarnos a nuestro Padre del cielo. Solo Dios sabe por qué algunas cosas muchas veces no se nos dan, solo Él lo sabe, o por qué se demoran tanto en llegar. Recordemos que este relato es un proceso. Jesús lo tocó al ciego en 4 ocasiones. Eso muestra un camino. Por ejemplo, si recordamos el versículo 23 que acabamos de leer, la primera vez que Jesús toca al ciego, lo toma de la mano y lo saca a las afueras del pueblo. La segunda vez le pone saliva en sus ojos. La tercera vez le impuso las manos. Y luego le pregunta, es decir, hace un diálogo con él, le pregunta al ciego, ¿ves algo? Y mientras él, el ciego, recobraba la vista, le dice, veo hombres, pero los veo como árboles, pero caminan. Y más adelante en el versículo 25 dice, la 4ª vez como Jesús lo toca, de nuevo le impuso las manos. Entonces miren que todas esas 4 veces que Jesús toca al ciego, ese es el proceso, que muchas veces a nosotros nos da impaciencia esperarlo, pero alguna razón tiene el Señor para obrar de esta manera. Y muchas veces no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Entonces, tengamos paciencia, que el Señor ya ha escuchado nuestras oraciones, nuestras súplicas. Él ya está trabajando en ello. Él ya está intercediendo por nosotros y lo que estamos pidiendo, si es para la gloria de Dios, llegará y llegará muy pronto. Seamos pacientes, queridos oyentes, en esta espera. La segunda enseñanza de esta palabra de Dios es que la sanación involucra fe, la fe de otros y nuestra propia fe. Nuestras necesidades requieren la intercesión de otros. Veremos que el relato inicia así. Primero, otros acercan al ciego hasta Jesús y así inicia este proceso. Pero ya una vez que los que interceden por el enfermo, por el necesitado, lo dejan a cargo de Jesús, ellos desaparecen y ya ingresa la fe del necesitado, la fe del ciego.
es donde empieza a tener ese contacto a solas, Jesús y el necesitado, un diálogo íntimo. Recordemos que ahí en el versículo 23 decía, o en el 24 decía, Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? Ahí empieza la comunicación, la intimidad personal, Jesús con el ciego, y el ciego le responde, hay un diálogo. Él le dice, sí, veo hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esa es la fe del hombre. Miremos que es una relación. Primero la fe de los que interceden por nosotros o por el que necesita, el que tiene alguna enfermedad, como en este caso, y la fe del necesitado. Aquí se me viene a la mente un recuerdo del Papa Francisco, que él desde que se posesionó, él siempre en sus homilías o en sus predicaciones, él termina diciendo, oren por mí, pidiendo oración de intercesión para las necesidades que él tiene. Es algo muy, muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todos tenemos necesidad de algo, necesidad de oración. Todos debemos orar por los demás. Y también pedir, así el ejemplo del Papa Francisco, pedir que oren otras personas por nuestras necesidades. Y así lo dice el apóstol San Pablo también en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18. Sean constantes en la oración y oren unos por otros. Oren por todos, dice. Bueno, entonces el proceso de sanación requiere fe del ciego, requiere fe del necesitado. Y esa fe implica dejarse llevar, dejarse conducir, dejarse tomar, primero, de los que van a interceder por él. Y segundo, dejarse tomar de la mano de Jesús, dejar que Él actúe, dejar que Él obre en nosotros, dejar que Él nos saque de donde nosotros nos encontremos. Recordemos que Jesús sacó al ciego de Betsaida. ¿Y qué significa Betsaida? Betsaida era un pueblo que estaba a orillas del mar, pero era un pueblo no creyente, falto de fe, incrédulo, y él mismo lo dice, lo relata en el Evangelio según San Mateo, por allá en el capítulo 11, dice Betsaida, pueblo incrédulo, dice, de corazón duro. Miremos cómo Jesús saca a este ciego de ese pueblo. Quizás a ti, querido oyente, en tu necesidad, déjate tomar de la mano de Jesús, que Él te quiere sacar también de esas dificultades, de esos problemas, de aquel lugar en donde estés involucrado, de aquellas amistades que no te convienen, de aquellas situaciones que te llevan a estar ciego, y quizás no ciego físicamente, sino ciego espiritual, que aún es todavía más doloroso, diría yo, porque es no reconocer a Dios, no reconocerse necesitado de un Padre poderoso en nuestra vida. Entonces dejémonos conducir, esa es la segunda enseñanza, pedir la intercesión y que a través de la intercesión de otras personas y de nuestra fe puesta en Jesucristo nos dejemos conducir. ¿Hacia dónde? Hacia donde Él nos quiera llevar. Si Él nos quiere sacar de algún lugar, dejémonos sacar. Si Él nos quiere tocar una u otra vez, dejémonos tocar. Si Él nos quiere hablar al corazón, vayamos a donde Él nos habla. Dejémonos conducir, es decir, dejémonos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Todos nosotros quizás en el momento de ser bautizados teníamos esa fe intacta en Dios, que creíamos en cosas pequeñas, mirábamos la presencia de Dios en la naturaleza, en el río, incluso en los animales, en las otras personas. Y quizás mientras fuimos creciendo, mientras pasaban los años, esa fe como que fue desapareciendo, como que fue menguando, como que fue muriendo, como que empezamos a volvernos ciegos, a desconocer la presencia de Dios en los demás y en lo que nos rodea. Así la vamos perdiendo. A veces nos dejamos robar la vista, nos dejamos robar el camino, que es Jesús, que es Dios mismo, y nos cegamos. ¿Y por qué nos cegamos? Por las cosas del mundo, por nuestro trabajo, por acumular dinero, quizás por viajar, por comprar cosas, por bienes materiales, por acumular cosas que muchas veces hasta innecesarias nos resultan al final de la vida. Pero eso nos vuelve ciegos.
ciegos de lo que en realidad es importante. Lo bueno de este relato es que nos da muchas claves para evitar esas cegueras. Y una de esas es que es importante estar en comunidad, estar rodeado de personas, estar rodeado de nuestros seres queridos, que ellos intercedan por nosotros, nos lleven, nos vuelvan a acercar a Jesús. Para eso, por ejemplo, son los padrinos, en los padrinos de confirmación, los padrinos en matrimonio o de bautismo, para cuando el ahijado se encuentre por alguna situación desviándose del camino, es el padrino el encargado de retomar las riendas y nuevamente conducirlo por el camino de Dios. Esos son los compromisos que tiene el padrino cada vez que asume ese reto. Esa es la tarea, interceder por esos ahijados. O nosotros, sin ser padrinos, los que no lo somos, interceder por esas personas que lo necesitan, llevarlas, acercarlas de alguna u otra manera hasta donde está Jesús, volverlas a hacer, ver nuevamente el rostro de Jesús. Ya nosotros como necesitados estamos invitados ¿a qué? A dejarnos llevar, a dejarnos guiar por los que nos quieran conducir, nos quieran corregir en la fe. Estamos invitados a recuperar el camino, a recuperar nuestra vista. Todos tenemos, queridos oyentes, dos invitaciones, dos llamados en este momento. El primero, a dejarnos ayudar por otros y a pedir ayuda en nuestras necesidades. Si usted está pasando por una necesidad, no se muera solito, no, como dicen por allí, no coma callado, no, cuando usted necesita de algo, es allí donde usted debe valerse de las personas que lo ayudan, que están a su alrededor, que lo quieren, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de su comunidad, del párroco, de los sacerdotes, de los grupos de oración. A ellos tiene que pedir ayuda, al menos ayuda de oración. Y la segunda invitación a la que todos estamos llamados es que nosotros ayudemos a otros, a los que necesitan. ¿Y cómo podemos ayudar? De tal manera como lo hicieron aquellas personas que ayudaron o que llevaron al ciego, pidiendo, orando, intercediendo por los demás, por sus necesidades. Entonces, queridos oyentes, ahí quedan para nosotros esas dos tareas: pedir ayuda y ayudar a los demás. Bueno, antes de finalizar el programa, miremos la tercera y última enseñanza. La sanación implica acercarnos a Jesús. Nuestras necesidades requieren acercarnos a Dios. Cuando Jesús llegó, le llevaron, le acercaron al ciego, le pidieron que lo sanara. Eso quiere decir que Jesús hizo un proceso. Y ese proceso lo podemos resumir así rápidamente. Lo tomó de la mano al ciego, lo sacó aparte, a solas. Luego le puso su saliva en los ojos y le impuso las manos en 2 ocasiones. Entonces miremos que los que lo llevan lo acercan a Jesús. Luego el ciego continúa cerca de Jesús. Entonces en esta parte me llama la atención cuando dice el relato que Jesús puso su saliva en los ojos del ciego. Miremos que ese poner la saliva implica intimidad, implica contacto físico, contacto íntimo con Jesús. Es una extrema cercanía. Así nos ve Jesús cuando lo buscamos en nuestra necesidad. Él se acerca a nosotros y nos abraza con un contacto así, tan extremo, tan íntimo, que es capaz de darnos lo suyo a nosotros para poder sanarnos. La pregunta sería ahora, ¿y en dónde puedo encontrar eso? ¿Dónde puedo encontrar yo la saliva de Jesús en estos momentos? Suena curioso, ¿verdad? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Pues resulta que podemos tener intimidad con el Señor o llegar a tener una estrecha intimidad con Él a través de 2 formas. La primera, a través de la palabra de Dios, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través del Evangelio, del estudio de la palabra, a través de la reflexión, de la meditación de la palabra. Esa es una de las formas.
en la misa. Ahí tenemos intimidad con el Señor. Recibimos contacto directo con Él, porque Él está presente allí. Y la segunda forma de tener intimidad con Jesús es a través de la Sagrada Comunión, de la Sagrada Eucaristía, porque es Jesús mismo presente en la Eucaristía. Tenemos más cercanía de allí, en ese lugar, en la hostia consagrada, en la Sagrada Comunión. ¿Qué mejor intimidad podemos encontrar? ¿Qué mejor medicina que Jesús Eucaristía? Entonces, cada vez que comulgamos, es al mismo Dios a quien estamos recibiendo, al mismo Señor Jesucristo a quien estamos recibiendo en nosotros. Ese que en su tiempo llegó a sanar a muchos enfermos, en este caso al ciego, ese que vino a perdonar pecados, así como lo relata el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 11 al 13, en donde dice: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Ese que dice: no he venido por los justos, sino por los pecadores. Ese mismo está ahí presente en la Sagrada Comunión. Cada vez que comulgamos, llevamos a Cristo mismo con nosotros. Queridos oyentes, estamos invitados todos a acercarnos a comulgar, a recibir a Jesús Eucaristía con fe. Recordemos en el relato que yo les contaba de la mujer hemorroísa. Mucha gente, muchas personas lo apretujaban, dice el relato, pero solo una mujer se acercó y quedó sanada. Solo una mujer se acercó con fe. Los demás se acercaban, pero no tenían fe. Esta mujer se acercó y con un solo toque quedó sanada. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a Jesús, a recibirlo en la Sagrada Comunión, acerquémonos con fe, que Él está allí presente. Si no puede acercarse a la Sagrada Comunión, intenten lo posible estar lo más cerca de Él. ¿Y cómo se está cerca? Visitando a Jesús vivo y presente en la hostia consagrada, en el lugar santísimo. Usted todos los días tiene la posibilidad, la oportunidad, la bendición de ir a visitar al Santísimo. Allí Jesús siempre va a estar presente, siempre, allí está esperándonos. Es curioso muchas veces mirar cómo nosotros, católicos o creyentes, no conocemos el lugar santísimo. Entramos a un templo y podemos visitar a todos los santos, incluso a la Virgen María Auxiliadora del Perpetuo Socorro, Santo San Juan, San Pedro, San Pablo y todos los demás santos que haya en el templo, pero no visitamos al Santísimo. Y es un error, porque lo primero que deberíamos de visitar debe ser visitar a Jesús que está presente allí en el lugar sagrado, en el lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? En los templos. Si usted entra a la parroquia, en el caso de Amagá, ubíquese en la parte izquierda, la nave izquierda, y vaya hasta el fondo. En el fondo, justo en el fondo, hay una especie de caja fuerte, de color dorado, que parece oro. Ese es el lugar santísimo. Ese es el lugar cuando entra a un templo debería de visitar primero. Pero no se vaya sin haberlo visitado, porque ahí está Jesús vivo y presente y esperando por cada uno de nosotros. Imagínese que usted fuera a visitar a una casa y saludar a todo el mundo y se fuera sin visitar al dueño de la casa. Eso sucede cuando entramos a un templo, saludamos a todos los santos, incluso al Señor de los Milagros, a la Virgen, pero no pasamos a saludar al dueño de la casa. El dueño de la casa es el Santísimo. El otro día me ponía a pensar la satisfacción o la alegría que pudo haber sentido Simeón en aquel relato del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 25, en el cual Simeón tomó en sus brazos a Jesús, al niño Jesús, cuando lo iban a consagrar al Señor, o cuando la Virgen María también lo tenía en sus brazos, o San José. Yo me imagino ese momento, ese instante, ese gozo, ese privilegio de tener a Jesús en nuestros brazos. Pero cada vez que comulgamos tenemos un privilegio mucho mayor, porque no solo lo estamos cargando en nuestros brazos, sino que lo estamos recibiendo en nuestro interior, hace parte de nuestra vida,
lo recibimos en nuestro cuerpo, lo estamos haciendo parte de nosotros, vive en nosotros, así lo relata el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 56. Dice que cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, cada vez que comulgamos, Jesús habita en mí y en ti, querido oyente, y Cristo habita en cada uno de nosotros. Entonces tenemos un privilegio mayor que el que tuvo Simeón. Valoremos ese regalo tan lindo que tenemos, valoremos ese don tan preciado que Dios nos regala. Si nosotros supiéramos lo que en realidad es la Sagrada Comunión, ansiaríamos recibirla. Queridos oyentes, los invito a terminar esta reflexión de este programa, resumiendo las 3 enseñanzas. La primera, la sanación es un proceso. Nuestras necesidades requieren la paciencia del proceso. La segunda enseñanza, la sanación involucra fe, la fe de otros y nuestra propia fe. Nuestras necesidades requieren la intercesión de otros, recordémoslo muy bien. Y la tercera y última enseñanza, la sanación implica acercarnos a Jesús. Nuestras necesidades requieren que nos acerquemos a Dios, que lo busquemos a Él en su palabra y en la Sagrada Comunión. Que Dios siga trabajando en nuestros corazones, que el Espíritu Santo siga iluminando nuestras mentes, que siga ensanchando nuestro corazón para que podamos recibirlo, y que la gloria sea para el Padre que está en el cielo, la gloria sea para el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria también sea para nuestro Espíritu Santo, el Auxiliador.